Bueno, bienvenidos a el workshop Data Science de WebStarted. Mi nombre es Kevin Kovacs. Soy licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Matanza. Soy de Buenos Aires, Argentina. Actualmente también estoy realizando cursos de posgrado en Ciencia de Datos. Y bueno, para contarles un poco también quién soy, cuál es mi experiencia, quién es la persona que les va a estar hablando por la próxima hora. Bueno, mi historial es en parte académico. Durante mi cursada de la licenciatura en Economía, fui asistente de investigación en proyectos relacionados a la incidencia, de cómo la tecnología bueno, incide en la enseñanza de la estadística y la econometría, y luego también asistente de profesor de estadística y econometría. Bueno, para terminar con eso, actualmente doy clases en distintas plataformas como Coderhouse, Istea, Ícaro. Y bueno, y hace la semana pasada me avisaron que voy a poder entrar en relación de dependencia de la universidad ya como investigador, ¿sí? Research Scientist, ya más formal y no como asistente. Ahí veo los aplausos en el chat. Bueno, perfecto. Y aparte, 3 años de experiencia trabajando para el exterior, para Estados Unidos, para Moody's Analytics, como analista de datos, científico de datos, participé de varios proyectos, así que, bueno, como verán, me apasiona mucho desde lo académico y desde lo laboral, lo que son los datos, así que, bueno, espero transmitirles esto en este workshop. Y a lo último, voy a estar tocando un poquitito una plataforma que diseñé estas últimas semanas llamada Datanexo, y bueno, vamos a ver un poquitito los objetivos eh, y bueno, los desafíos que nos podemos encontrar en una consultoría de Data Science. Antes de arrancar con los conceptos básicos de ciencia de datos, les quiero decir que acá tienen mi LinkedIn, Kevin Kovacs 10. Cualquier duda que tengan, en caso de que no la hagan durante la llamada, me pueden agregar por ahí, charlamos. Me gusta mucho lo que es ayudar gente a introducirse en el mundo de los datos, así que bueno, bienvenido sea cualquier persona que esté interesada por seguir aprendiendo y más si es de ciencia de datos, pueden contar conmigo. Bien, la idea de este workshop es darles una introducción a la ciencia de datos. No vamos a ver código, pero vamos a ver los conceptos principales para que ustedes puedan empezar a aprender. Vamos a empezar con los conceptos básicos. La definición de ciencia de datos fue variando a lo largo de los años, ¿sí? Desde los 60, ¿sí? Desde 1960 en adelante que se habla de ciencia de datos, empezó siendo un reemplazo, un sinónimo de la estadística, pero antes de pasar a lo histórico y cómo fue mutando esta definición, vamos a ir a lo de ahora, ¿sí? Ahora, una definición que a mí me gusta es que es un conjunto de herramientas, habilidades y técnicas, ninguna es más importante que la otra, puedes tener habilidades, pero si no sabes utilizar herramientas no vas a poder hacer nada, y si sabes muchas herramientas pero no entendés la teoría, estamos en la misma, que sirven para investigar en los datos acerca de una incertidumbre. Esto lo voy a repetir hasta el cansancio durante todo el workshop. La incertidumbre, las dudas, hacer buenas preguntas a veces pesa mucho más que simplemente dar respuestas a preguntas que ya existen, por más buenas respuestas que sean. Em, bueno, aparte, quiero hacer una breve aclaración. Se lee ciencia de datos por todos lados. Yo paso bastante tiempo en LinkedIn durante mi día y veo que muchos hablan de ciencia de datos y a veces es algo medio amorfo el sentido que le dan a la palabra y no termina de cerrar bien. Espero que, bueno, después de este workshop ustedes puedan por lo menos explicar qué significa a cualquier otra persona, decir, che, fui al workshop de Kevin y entendí lo que es la ciencia de datos. Y por otro lado, esta definición se podría decir que está un poquitito incompleta porque hay que sumarle que aparte es interdisciplinario, ¿sí? La ciencia de datos es interdisciplinaria por dos motivos, ¿sí? Primero, porque tiene distintos campos. Fácil, o sea, se aplica ciencia de datos a la biología para, no sé, analizar una proteína, en la física para analizar una partícula, en economía para estudiar un mercado, en finanzas, en un montón, en lo que se les ocurra. Mientras genere datos, un dato es una representación de algo, mientras haya una representación de algo en algún campo, se puede aplicar ciencia de datos, ¿sí? Mientras haya calidad y cantidad de datos. Y por otro lado, es interdisciplinario porque las herramientas que se utilizan son herramientas matemáticas.
no se puede escapar de la matemática en la ciencia de datos. Y esto es importantísimo. A lo largo de todo el proceso de ciencia de datos va a haber matemática. En parte por la estadística. La estadística tenemos básicamente dos ramas, descriptiva e inferencial. Luego vamos a ver un poquitito todas estas cosas en una de las filminas siguientes, pero bueno, si sos analista de datos tenés que saber estadística descriptiva para poder comentar lo que está pasando, y ya si te vas a pasar a lo que es la ciencia de datos, científico de datos como tal, no podés no saber ninguna, o sea, o estadística descriptiva o estadística inferencial, tenés que saber las dos, no te puedes quedar solo con una. Luego, bueno, conceptos de álgebra lineal, importante más que nada para el modelado. Y luego de cálculo infinitesimal, tanto integral como diferencial, es importante comprender los conceptos. Así que antes de mandarse a aprender ciencia de datos, lo que recomiendo es ponerse al día con matemática, y luego continuar con, no sé, Python o el tool que elijan para arrancar. Bien, continuamos. Les había dicho que incertidumbre era una palabra clave en lo que es la ciencia de datos, y acá tenemos una frase que es responder preguntas basado en hechos registrados, y esto se debe a que hacer preguntas es todo un arte, ¿sí? Podemos tener distintas preguntas que justifican nuestro análisis, nuestra búsqueda de insights, ¿sí? Preguntas cuantitativas, causales, comparativas, de segmentación, muy importante, proyectiva, clave, y por último de optimización. Optimización, este es un concepto que van a tener que tenerlo muy en cuenta cuando trabajen con los expertos en negocios para, bueno, justamente darle una razón de ser a todo el proceso. La optimización viene de la mano con la matemática, ¿sí? Distintos criterios de optimización se pueden tomar, pero bueno, básicamente la idea es con menos poder hacer lo mismo, o sea, con menos recursos llegar al mismo resultado, o con los mismos recursos, optimizar de alguna forma para lograr más, y el mejor de los casos, con menos hacer más. Eso ya lo aplaudimos porque estamos logrando mejores resultados y estamos consumiendo menos recursos. Y el tema de los recursos, cuando se habla de ciencia de datos, siendo que todo está computarizado, es clave, clave. Pero esto no es lo único. Esto no es lo único. Aparte, es importante poder interpretar para poder hacer esas preguntas. ¿Y esto por qué? Porque todo lo que hacemos en sí cuesta plata. O sea, ustedes van a correr en la nube consultas y queries de SQL, y tienen cierta cantidad de consultas que pueden hacer gratuitas, pero ya si van a escalarlo, les van a empezar a cobrar. Y si ustedes no saben con lo que están tratando, no saben de los datos que están tratando, van a hacerle perder plata a una empresa, ¿sí? O ustedes mismos en caso que sea un proyecto personal a gran escala. Bueno, un dato por sí solo no dice nada, hay que situarlo en un contexto. También acá quiero hacer una aclaración, del dato no se parte, por más que acá parezca que sí, del dato no se parte. Previamente hay todo un proceso de investigación, se llama metodología de la investigación, de hecho, en el cual llegas al dato, no es un punto de salida, sino que es un punto no, bueno, sí es un punto de llegada el dato, no es un punto de salida. Pero bueno, acá nosotros estamos partiendo de la ciencia de datos, los datos ya los tenemos, ¿sí? El ingeniero de datos nos pone a disposición los datos y partimos. Decimos, bueno, tenemos la data, ¿ok? Ponemos los datos sobre la mesa y decimos, bueno, ¿qué tenemos acá? Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Podemos tener nombres de artistas, podemos tener canciones, podemos tener fechas en que se escucharon esas canciones. Y bueno, y ya veo ahí información. ¿Qué veo? Que es una playlist. Ya está, ya descubrí qué significan todas esas columnas, todas esas filas en este sistema relacional que les estoy nombrando. Y luego pasamos al knowledge, ¿sí? Cuando ya nos damos cuenta qué significa eso. O sea, ya sé, es una playlist, pero ¿qué me está transmitiendo a mí? ¿Qué valor me está transmitiendo tener esta tabla en mi data warehouse, por ejemplo? ¿Qué me está brindando a mí? Bueno, se podría pensar como que son preferencias. Vamos a trabajar sobre las preferencias de alguna persona que tiene esta aplicación, ¿no? X, no vamos a nombrar ninguna. Luego viene el insight, que para que sepan qué es el insight, es cuando ustedes están estudiando algo y ven esto y dicen, esto es clave, listo, ahí encontraron el insight. Esa es la forma más fácil de describirlo. Cuando ustedes mismos se dan cuenta muchas veces, por instinto propio, ¿sí? De decir, esto es importante, vamos a estudiar esto. Por ejemplo, puede ser que una persona escucha a tal hora del día, jazz, por ejemplo, y decís, esta persona, dentro de sus preferencias,
podemos extraer, podemos inducir con un proceso inductivo que le gusta el jazz a esta hora, qué sé yo, capaz hace, no sé, yoga, no sé, capaz se pone a improvisar con el piano sobre una base, no sé, cualquier cosa. Pero sabemos que esto es clave. Y luego viene Wisdom, ¿sí? Wisdom. Cuando hablamos de ciencia de datos, hablamos de solución. Queremos brindar una solución. En el software en general se habla de soluciones. ¿Cuál sería la solución en este caso? Bueno, un sistema de recomendaciones para esta persona, teniendo en cuenta el horario, teniendo en cuenta qué escuchó previamente, poderle recomendar, no sé, jazz a esa hora, por ejemplo, o artistas similares relacionados, qué sé yo, rock and blues, jazz, cosas similares, mismo música clásica se puede relacionar, y mandar todo ahí y que el algoritmo se siga entrenando solo. Y ustedes, dependiendo de dónde vengan, de qué campo vengan, no necesariamente universitarios, sino capaz terminaron la secundaria y ya arrancaron a trabajar, o no terminaron la secundaria y se pusieron a trabajar directamente, ya se les habrá venido algún ejemplo de cualquier cosa. Yo doy clase, como dije, en bastantes plataformas y siempre tuve ejemplos totalmente distintos cuando les dije, bueno, vayan de data a Wisdom con algún ejemplo de sus vidas cotidianas o de sus trabajos. Siempre tuve respuestas distintas. Así que si quieren, podemos hacer este ejercicio de que mientras continúo con la charla, ustedes pueden dejar en el chat ejemplos de cómo pasar de data a information, a knowledge, a insight y a wisdom. Cómo hacer todo ese caminito, de cómo llegar desde el dato crudo hasta esta solución. ¿Qué solución podrían dar? Y ahí ya empiezan a trabajar posibles soluciones. Y en una de esas, quién sabe, hasta la pueden implementar en la realidad. Ahora les voy a nombrar un poquitito lo que es la historia de la ciencia de datos, cómo fue mutando este concepto, ¿sí? Les dije que arrancó todo con la estadística, ¿sí? No se puede escapar de la estadística cuando se habla de ciencia de datos. Este, mm, pero luego, más o menos por los 90, se empezó a hablar de data mining, ¿sí? Minería de datos. En el pasado, el término data mining solía abarcar lo que hoy conocemos como data science, ¿sí? Hoy en día, Hoy en día, Data Science es todo el proceso. Hoy en día es todo el proceso. Pero en aquel entonces era Data Mining todo el proceso. Y Data Science era la forma de nombrar a la estadística. Entonces, Data Mining es un proceso de descubrir patrones, tendencias, relaciones. Pero claro, metiéndolo en un proyecto de ciencia de datos es solo una parte. Es solo una parte. Luego vamos a ver bien cómo es el proceso. Si alguno se lo está preguntando, lo vamos a ver luego, pero que sepan que el concepto de ciencia de datos va mutando con el tiempo y probablemente en 10 años tenga otro nombre, qué sé yo. Inteligencia artificial, capaz se le dice directamente en vez de ciencia de datos, y no estaría mal. Y la ciencia de datos capaz sería un solo eslabón, como ahora es todo el proyecto, es de ciencia de datos, y dentro tenemos ingeniería de datos, análisis de datos, machine learning. Bueno, tal vez en un futuro ciencia de datos ya no sea todo un proyecto y sea solo una parte de algo más grande. ¿Quién sabe? Bien, entonces, bueno, el término data science ha evolucionado para abarcar mucho más que solo la minería de datos y se refiere a un campo interdisciplinario, lo que mencionaba al principio, ¿se acuerdan? Ahora, de la estadística no se escapa ningún científico de datos, ningún analista de datos. La estadística proporciona fundamentos teóricos sobre los cuales se construye la ciencia de datos, ¿sí? La estadística permite realizar inferencias válidas. ¿Recuerdan que les había dicho que la estadística tenía básicamente dos ramas? Estadística descriptiva y estadística inferencial. Bueno, la estadística permite realizar inferencias válidas y conclusiones basadas en evidencia empírica. Nosotros tenemos dos tipos de razonamientos. Deductivo, ¿sí? Que es determinístico, que no tenés básicamente un término de error, porque son los datos que tenés y te estás basando en eso. No hay posibilidad, no hay margen de error con lo que tenemos y la realidad, porque es lo que la está representando exactamente. Estás describiendo una realidad con datos que luego de todo un proceso de metodología de investigación se puede saber que son datos 100% verídicos. Pero luego viene el razonamiento inductivo, ¿sí? Que es probabilístico, cuando se mete estadística y probabilidad en juego. Acá lo que se va a buscar es inferir, ¿sí? Se va a buscar inferir. Va a haber cierto margen, ¿sí? De confianza para saber si lo que estás diciendo está bien o no, pero no vas a saber si es el 100%. Capaz sí, pero si estamos hablando de probabilidades, entra en juego tal vez lo que es el comportamiento, por ejemplo, y esto no hay una
posibilidad de saberlo al 100%. De hecho, viniendo de economía, una gran escuela de la economía dice que no se puede aplicar la matemática en la economía porque no sabés qué va a hacer la gente, no sabes cómo van a actuar los distintos agentes de la economía. Entonces se van más por el lado de la lógica. Bueno, esa escuela, por ejemplo, es la escuela austríaca, y bueno, habla de todas estas cosas, ¿sí? De que es muy difícil modelar el comportamiento de los agentes y que es todo muy subjetivo, va todo de la mano con la teoría subjetiva del valor, etcétera. Pero bueno, para no irnos por las ramas, la estadística proporciona herramientas para cuantificar y manejar incertidumbre en los datos, ¿sí? Gracias a la estadística ya no nos basamos tanto en, no sé, la experiencia de una persona. ¿Por qué? Porque la gente a veces capaz no está disponible para trabajar con nosotros en el proyecto. No sé, un experto en negocios, por ejemplo. Capaz no está disponible y nosotros queremos tener herramientas para tener que depender lo menos posible de otra gente. Queremos ser más independientes. Y bueno, gracias a eso hoy en día está la inteligencia artificial. Bien, ahora sí, llegó la hora de hablar de las etapas de un proyecto de ciencia de datos. Pero antes, antes de ir a las etapas, vamos a ver las combinaciones que generan estas etapas, ¿sí? La matemática y el dominio es fundamental, ya que la ciencia de datos no se trata únicamente de saber programar, sino que hay que comprender del negocio. Esto es importantísimo. Si no sabemos del negocio, no podemos hacer preguntas, y si no hacemos buenas preguntas, ¿para qué vamos a hacer todo un proyecto para explicar algo que no sabemos qué es? Tal vez pueda ser descriptivo y nos iríamos más por un aprendizaje no supervisado, por ejemplo, pero bueno, este, yendo a lo terrenal. Si no sabes de lo que estás hablando, no vas a hacer un proyecto sobre eso, ¿sí? En criollo. No vas a empezar a estudiar algo si no sabes desde el vamos de qué es lo que se trata. Entonces, viendo este diagramita tenemos matemática y estadística, que juntándolo con negocio, dominio, tenemos el análisis de datos. Y tiene lógica, ¿no? O sea, combinamos estadística descriptiva, por ejemplo, distintos gráficos, con negocio y vamos a obtener un análisis de datos. Es algo bastante obvio. Luego, computer science con dominio, ¿sí? ¿Qué sacamos? Y bueno, sacamos software tradicional. O sea, entendemos cuál es la necesidad y creamos una aplicación para satisfacer esa necesidad. Fácil. Y si mezclamos computer science con math, o sea, ciencias de la computación con matemática, obtenemos machine learning. ¿Sí? Bien, combinando análisis de datos, software y machine learning, obtenemos la ciencia de datos. No podíamos empezar a hablar de las etapas sin antes entender cuáles son esas etapas, ¿sí? En cuanto a lo técnico, ¿sí? En cuanto a qué disciplinas entran en juego para poder crear estas etapas. Ahora ya las vimos, estamos tranquilos, sabemos cuáles son las combinaciones. Ahora pasamos. En un entorno frecuente, las personas que van a estar en estas etapas va a ser mínimo un ingeniero de datos que ponga a disposición del científico de datos y el analista de datos en un data warehouse, por ejemplo, la data. Luego, un data scientist que se va a encargar del modelado. Puede ser Generalmente se separa en aprendizaje supervisado y no supervisado. Ahora les explico un poquitito qué significa esto. Pero también está, no sé, aprendizaje por refuerzo, por ejemplo, reinforcement, que eso se utiliza mucho en los juegos. Luego les voy a dar un ejemplo y seguramente saben de lo que les hablo. Hay distintos tipos de aprendizaje, pero bueno, yendo a lo básico, a lo típico, a lo que se ve en cualquier curso, supervisado es cuando sabes, ¿sí? Cuáles son las etiquetas. Por ejemplo, no sé, queremos saber si una persona, no sé, va a tener un tumor o no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos distintos datos con los que inferir, ¿sí? Pasar de poco a mucho, sí que esa es la lógica de la estadística inferencial. Y vamos a, bueno, poder generalizar en base a todos los datos que tenemos si un nuevo paciente va a poder tener o no el tumor, por ejemplo. Pero nosotros ya sabemos la respuesta, o sea, sabemos que va a ser que sí o que no. ¿Sí? En este caso sería uno de regresión logística. Estamos buscando que me clasifique, ¿tiene o no tiene? Pero luego hay otro tipo de modelos, ¿sí? Como lo no supervisado, que nosotros no tenemos esa etiqueta, no sabemos qué es lo que queremos exactamente. O capaz sabemos, pero queremos primero armar clústeres, ¿sí? Agrupamientos. Y decimos, bueno, antes de ver si van a tener o no tener el tumor, antes queremos agarrar una muestra, ¿sí? De una población y dentro de esa muestra poder agrupar a la población en distintos
distintas características van a tener en distintos segmentos, y luego a eso se le puede aplicar aprendizaje supervisado, ¿sí? Se pueden conectar distintos tipos de aprendizaje. Y ahí tienen, no sé, K-means, por ejemplo, tienen bastantes tipos de modelos de aprendizaje no supervisado. Es muy interesante, les recomiendo que busquen todo esto. Y después con lo de por refuerzo se basa en recompensas, ¿sí? Imagínense, probablemente todos hayan visto speedruns de Mario Bros, por ejemplo, y es muy interesante que hay algunas inteligencias artificiales que lo que hacen es jugar al juego y van aprendiendo por error cómo pasarlo. Entonces van, pierden, van, pierden. Después van y descubren que Mario tenía que saltar. Van, y bueno, y así terminan logrando una especie de competencia de speedruns entre distintas inteligencias artificiales, ¿sí? Es muy interesante. Y se basa en eso, en premios y castigos. Y lo mismo un robot, vos le pones en una habitación y le decís, bueno, salí de esta habitación. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a trazar distintos vectores, ¿sí? Va a ir para hasta no sé, hasta la pared se va a chocar, bueno, no se puede, vuelve a donde estaba. Después se va por un costado y así, o depende cómo se lo entrene, ¿sí? Pero le pedimos que salga de la habitación. Y la idea es que generalice, que después lo pongas en una habitación nueva, que no la hayas entrenado con esa habitación y le pidas que salga y que entienda cómo salir. Y eso es inteligencia. Eso es inteligencia artificial. Entonces el data scientist va a estar creando esos modelos, ¿sí? Y luego viene el analista de datos, que es representar todos los insights que descubrieron el data scientist. O mismo puede ser que venga antes para contar cuál es el estado de los datos. Puede que venga antes para contar un poquitito de qué trata, ¿sí? Antes de hacer el modelo. Pero bueno, el científico de datos hace eso en la parte exploratoria también. Pero bueno, pueden estar ahí de la mano. Bien, ahí veo que están levantando una mano. Hola. Hola, No, quería Marcelo. consultarte por el tema de la validación, porque he visto que lo han en algunos lugares, que por ejemplo, si tengo 1000 datos para entrenarlo, Sí. que no use 1000, use 900 y que los otros 100 sean mi prueba de validación. Ujú. Eso no es algo que he visto que no se dice mucho y no sé qué tan correcto es. Bueno, hay distintas formas de entrenar a los modelos. Bueno, para explicarlo rápidamente, nosotros vamos a tener todo nuestro dataset, ¿sí? Nosotros vamos a querer entrenar a esta inteligencia artificial para luego, bueno, traer nuevos datos y que con todo lo que aprendió pueda hacer esta inducción que nosotros decimos de pasar de los datos particulares a lo general. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo sabemos que el modelo es bueno? Nosotros queremos segmentar o fragmentar nuestro dataset, generalmente nuestro data frame, lo queremos segmentar y decir, bueno, vamos a agarrar, capaz, no sé, tenemos 1000 datos, agarramos el 90% para que lo entrene y el resto para que justamente lo testee. Son datos que no vio, que no aprendió, pero en vez de pasarle datos nuevos en producción, no queremos eso, queremos pasarle datos nuevos pero que ya estén en el dataset. O sea, va a ser nuevo para la inteligencia artificial. Esos datos no los vio en el entrenamiento. Y ahí hace distintas divisiones, siempre a proporción de cuántas sacó correctas de las totales, y te da la precisión, por ejemplo. Y ahí tenés, no sé, el F1 score, tenés matriz de confusión para ver cuántos serán verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos, etcétera. Pero también tenés otra forma que es mejor, que es cross validation. ¿Y por qué te digo mejor? Porque vos ponele que haces un 70-30 o 90-10, como habías dicho. Puede pasar que cortes por la mitad, ¿sí? Bueno, no por la mitad justamente porque dije 70-30, pero puede ser que lo cortes y que de ahí para abajo sean de un género distinto. Un género, por ejemplo, no sé, género masculino y de arriba eran todos género femenino. Y no logra generalizar bien el modelo. Entonces, con cross validation lo que va a hacer es crear distintos faults, se llama, y va a como entrenar y testear de una forma más descentralizada, si se quiere. No sé si contesté tu duda o te mareé todavía más, pero es bastante complejo el tema. Sí, sí, igual ya me visto otro punto de vista, porque para modelos de series temporales que por ahí van variando, sí comentar hacer una cross validation más que una validación por parte. Claro, Pero exactamente, sí, sí, Marcelo. me dio la respuesta. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a vos, Marcelo, por la pregunta. Bien, continuamos. Entonces, este es el entorno frecuente de puestos, ¿sí? Que se pueden encontrar en un proyecto de ciencia de datos. Y ahora vamos al proceso como tal, ¿sí? Em, por un lado, se va a extraer la data, ¿sí? Acá se va a hacer un proceso de ETL. Sí, Daniel, adelante. Sí, qué pena. Es que no me quedó como muy bien clara, digamos, en sí la diferencia entre el data engineer y el data science. Ok, Es, ok, perfecto, te lo dale, dale, explico. qué pena.
Genial, gracias por la pregunta, Daniel. Sí, el ingeniero de datos lo que hace es poner a disposición los datos. Si vas a tener distintos sources, o sea, distintas fuentes en donde los datos van a estar generados. ¿Sí? Una página web, una API, una base de datos, un Excel, cualquier cosa. Tenés los datos. Ahora nosotros queremos darle esos datos al científico de datos para que pueda empezar a trabajar, pero que no vaya una por una a recolectar esos datos. Queremos que esté, por ejemplo, en un data warehouse, que es un almacén de datos, es donde están todos los datos de, bueno, la organización. Entonces lo que hace el ingeniero de datos, que es la parte más difícil, creo yo, la verdad que creo que lo más difícil de todo el proceso, es estructurar todos esos datos y dejar todo a disposición para que luego se pueda trabajar. Y Marcelo dice que es hermoso el trabajo de Data Engineer, y es verdad, es muy lindo. Hay herramientas muy buenas, después las vamos a ver, de hecho, cuáles entran en juego. Pero bueno, y el científico de datos va a trabajar con esos datos para hacer el modelo, ¿sí? Va a trabajar con esos datos primero para encontrar unos insights en la etapa exploratoria y después para, bueno, entrenarlo, evaluarlo y, bueno, por último, llevarlo a producción, ¿sí? ¿Está bien, Daniel? Ah, claro, listo, ya quedó muy claro, pero entonces te pregunto, ¿puedo pasar de Data Science a Data Engineer o el flujo como tal del aprendizaje puede ser directamente a Engineer? Vos podés mutar, por así decir, podés emigrar de cualquier forma, podés mirar de cualquier forma. Podés ser a Data Analyst y pasarte a Data Engineer, no pasa nada con eso, porque de todas formas los tres comparten Python, por ejemplo, los tres tenés que saber Python, los tres tenés que saber estadística, tal vez en ingeniería de datos menos estadística que en ciencia de datos y análisis de datos, pero sí, tendrías que aprender aparte cosas de cloud, de Linux y software como Apache Spark, Apache Airflow, y ya podrías pasarte a ingeniería de datos. Tranquilamente, se puede totalmente. Listo, perfecto. Continuemos, muchas gracias. Gracias a vos, Daniel. Ahora sí, vamos al proceso. Primero se busca extraer la data. Con esto que había mencionado previamente, el ingeniero de datos que hace el proceso de ETL, ¿sí? Setea lo que se conoce como el pipeline de los datos. Entonces, extract, transform y load, que bueno, es extraer, transformar y cargar. Hay uno en el chat que dice Marcelo que requiere muchas herramientas, es cierto, es cierto. Después vamos a ver un par. Luego, bueno, limpiar y transformar los datos, que es una limpieza mucho más superficial que la limpieza que hace un ingeniero de datos, que probablemente reciba los datos de una forma muy extraña, y lo digo por experiencia, he trabajado en proyectos de ingeniería de datos, o mejor dicho, en una etapa de ingeniería de datos, y sí, a veces puede incluso asustar. Acá se emplea mucho lo que es el término de Big Data, por eso necesitas herramientas como Apache Spark, no podés tal vez correrlo con Pandas, menos con un Excel, ni hablar, Excel acá no está en juego. Luego le sigue la etapa exploratoria, ¿sí? Etapa EDA, Exploratory Data Analysis, procesar los datos utilizando métodos estadísticos. Acá puede entrar también el analista de datos, ¿sí? Puede ser que trabaje en conjunto el científico con el analista, no es todo tan exacto, tan vos haces esto, probablemente haya una buena comunicación en el equipo y se vayan ayudando entre ellos. Y hay empresas que directamente contratan a un científico de datos para que haga todo, guarda, ¿eh? Que te haga el ETL, que te haga todo el pipeline, que te entrene el modelo, que te muestre los insights en Power BI y así, guarda, que eso también pasa. Bueno, el modelado. Y por último, bueno, la visualización y narrar. ¿Y por qué dice opcional? Porque esto está más orientado a un proceso de análisis de análisis de datos. Y ahí Marcelo dice que Polars, muy bueno Polars, para Big Data está bueno, falta más comunidad, exactamente, Polars es excelente. Polars es excelente, tal cual. Vi muchas publicaciones en LinkedIn comparando pandas con polars y bueno, también depende la cantidad de datos que utilices, el objetivo, pero está muy bueno polars. Gracias por el aporte, Marcelo. Bien. Ah, bueno, es un proceso no lineal y también es iterativo, iterativo. Bien, ahora los perfiles usuales. Ya que antes mencionábamos al ingeniero de datos, al científico y al analista de datos, bueno, hay muchos perfiles que entran en juego, porque ustedes capaz ahora dicen, bueno, Kevin, pero yo entro a LinkedIn y me pongo a ver qué perfiles hay y me encuentro con un montón de perfiles más, ¿ok? Entonces digo, bueno, primero necesitamos un analista de negocio, un business analyst, para entender de qué se trata. Es como, creo yo, a mi criterio, alguno tal vez puede pensar otra cosa, está perfecto,
es lo más difícil de reemplazar por una inteligencia artificial, de todos los puestos que están acá, porque es lo que más requiere de tener conocimiento del tema y no quedarse con algo tan exacto, ¿sí? No es tan exacto como programarse un script en Python o un notebook en Python. Va más allá. Es entender el negocio, entender el mercado y entender de la disciplina, ¿sí? Probablemente, no sé, no sé, en un proyecto de medicina, tener sí o sí un experto en el área, sí, un médico, por ejemplo. Bueno, de hecho, en el posgrado que estoy haciendo, en mi grupo, estamos haciendo un análisis sobre un dataset de medicina que sacamos de Kale, y tenemos a un médico que está haciendo el posgrado con nosotros, que es el que hace de analista de negocio. Es el que nos explica si esto tiene lógica o no. Porque capaz para el modelo algo tiene lógica, pero en realidad no. Tipo, es un valor raro, tal vez. Y bueno, esto hay que tener mucho cuidado. Por eso, por ahora vamos a seguir necesitando de gente por ahora, de humanos. Bueno, científico de datos ya mencioné previamente, analista de datos también. Luego el administrador de base de datos, ¿sí? El Database Administrator. Junto con el arquitecto de datos y el ingeniero de datos van a estar más que nada en la primera parte, en la parte de setear la infraestructura, setear el pipeline. El administrador de base de datos lo que va a hacer es setear, por ejemplo, los permisos a las bases de datos. No queremos que el analista de datos en el primer día se olvide de la cláusula where en SQL y nos borre toda la base de datos. Justamente para eso hay un administrador que se encarga de arreglar todo esto, ¿sí? Y que haya un entorno, hablando de bases de datos, un entorno que no sea tan fácil de destruir y que cada uno tenga sus credenciales, etcétera. Luego un arquitecto de datos, y hace un trabajo muy similar al de un cloud engineer, ¿sí? Setea la infraestructura, esto es muy interesante, les recomiendo que aprendan de cloud, no necesariamente para ser arquitecto de datos, que de hecho a veces el ingeniero de datos hace lo que hace un arquitecto de datos, es como que es una sola persona, este pelado que tenemos acá, el ingeniero. Y por último, el estadístico, que va de la mano con el científico de datos, ¿sí? Que también se lo reemplaza hoy en día. Cuando tengo un científico de datos, ya buscas que sepa mucho de estadística. Repito, depende de la empresa, ¿sí? Depende del proyecto. Ahora vamos a ver los tools principales. Ya mencioné un par antes, ahora vamos a poner un poquitito más en la mesa todos estos. Sí, Jonathan, adelante. Hola, buenas tardes. Está súper interesante el contenido. Gracias. Sinceramente, está muy, muy chévere. Pero Gracias. tengo una consulta referente a los roles. Yo actualmente soy DevOps Engineer Sí, y un término que se ha visto también apalancado referente a lo que es la gestión de los datos ha sido el DataOps. Entonces, no sé ahí cómo encajarían los roles, ya que acabas de salir de por allá. sí. Encajaría, yo creo, DataOps, empezaría con la ingeniería de datos, sí, porque son los que más contacto van a tener con toda la infraestructura. No, ok, súper. Perfecto, No, listo. gracias. Gracias, Jonathan, por la Muchas pregunta. gracias. Genial. Ahora sí, vamos a ver estos tools, ¿sí? Los que suelen ser los tools necesarios, ¿sí? Para un data engineer, SQL, lo que es bases de datos, conceptos de normalización, ¿sí? Todo eso es clave. No podés no saber lo que es normalización como un ingeniero de datos. Es como lo básico de lo básico de lo básico. Bueno, tienen distintos, tienen Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, depende del paradigma que tengan, van a usar uno u otro, ¿sí? Yo utilizo PostgreSQL porque se amolda a lo que yo hago, ¿sí? En mis proyectos personales, pero ustedes pueden usar el que quieran. O de hecho, el que la empresa que les contrate les diga dónde tienen montado todas sus bases de datos, ¿sí? Bueno, Python o Java, ¿sí? Se usa mucho en ingeniería de datos Java. Recuerden que la idea principal, no es lo único, ¿verdad? Pero la idea principal es hacer el pipeline, es hacer un proceso de ETL. Y para esto se utilizan scripts de Python que se van a schedulear, ¿sí? Con Airflow, por ejemplo, que por lo que veo no lo puse acá, pero bueno, Apache Airflow sirve para schedulear, para decir, bueno, yo recibo los datos, no sé, a tal hora, va a terminar de cargar el script hasta ahora. Cuando termine, quiero que hagas determinada tarea y por otro lado, que envíes mensajes, no sé, con Kafka, por ejemplo. Todo se conecta, ¿sí? Está todo interconectado en un proyecto. Tenemos Apache Hadoop, Mongo Databases para bases de datos no SQL, tenemos Scala, bueno, o usás Python o Java o usás Scala,
por ejemplo, ¿sí? Bueno, Apache Spark. Bueno, Scala corre en una máquina virtual de Java, por si les interesa. Git lo aprendes en una hora, ya te sabes los comandos Git principales y lo que tenés que saber. Y si usás GitHub Desktop, directamente ni siquiera te tenés que saber los comandos. Así que es muy fácil. Y Docker lo mismo, Docker es fácil. En un día te lo sacás. Sirve para correr aplicaciones en contenedores. No sé, imagínense que tenemos una aplicación y no la queremos correr en nuestra computadora. Tal vez porque no tenemos las dependencias, también las tenemos, pero tal vez no la queremos correr directamente. Entonces, Docker es excelente para esto. De hecho, Airflow yo lo corro con Docker, ¿sí? Estará bien, estará mal, es mi forma de hacerlo. Eh, es mucho más fácil, más sencillo, y no estás corriendo en tu sistema. Es excelente. Docker lo recomiendo, pero lo recomiendo para la vida. O sea, no para ingeniería de datos, lo recomiendo para todo. O sea, probablemente, bueno, los que me dijeron que vienen del lado del software, seguro lo usan, estoy seguro. Eh, y ahí Marcelo dice que Airflow es mejor hacerlo con Docker, más si no tenés Linux, totalmente. Linux, acá no lo puse, pero es importantísimo. Es importantísimo porque está optimizado para lo que es toda esta tarea, o mejor dicho, todas estas tareas están optimizadas con Linux. Y nada, para los programadores lo mejor es Linux, lo voy a decir siempre. En Windows casi nada corre, dice Marcelo. Sí, sí, aguante libre software. Bueno, perfecto. Y Apache Spark es muy interesante. ¿Por qué? Porque ustedes, si usaron Pandas alguna vez, o si usaron Excel, ¿sí? Podemos decir que Excel es lo más bajo, le sigue Pandas, y después puede venir Spark, ¿sí? De la mano con Polars, como decía Marcelo previamente. Lo que hace es que te lo separa en distintos cores, ¿sí? En distintos núcleos. Y no va a estar todo trabajando en la misma memoria, sino que lo que va a estar haciendo es fragmentarlo para hacer, no sé, tenemos 30, algo, 10 acá, 10 acá y 10 acá. Sería multicore processing. Y es excelente. La verdad que es excelente, es muy rápido, muy potente Apache Spark, lo puedes correr en la nube. Vi en el chat que previamente hablaban de Google Cloud Platform, totalmente, totalmente. Yo con GCP estuve en un proyectito en mi startup anterior, había tenido que setear la infraestructura y tenés al costadito una inteligencia artificial que te va ayudando, al igual que en Amazon igualmente, no digo que no, pero es muy intuitivo todo. Y bueno, después Amazon Web Services también lo recomiendo. Y bueno, Azure no lo usé, pero sé que es muy potente también. Bueno, ahí Alan también comenta, Snowflake, perfecto, excelente. Y esto se podría decir que es un resumen de lo que un ingeniero de datos tiene que saber desde el vamos, ¿sí? Lo mínimo que tiene que saber, uno de estos, ¿sí? Un motor, ¿sí? Qué sé yo, PostgreSQL, por ejemplo, saber Spark, bueno, Git y Docker lo aprendes muy rápido, y Python o Java. Y después, la empresa que los contrate probablemente utilice otras cosas también, pero esto es como el kit para empezar, ¿sí? Luego un analista de datos tiene tools más fáciles, no necesariamente por eso el trabajo es más fácil, pero bueno, tenemos Power BI, Tableau, Data Studio. Yo usé Amazon QuickSight también en mi trabajo anterior porque estaba integrado con Amazon. Es muy importante todo esto. Hago una breve pausa. Leandro, perdón, pregunta Data Factory y Databricks, también lo debería saber. Bueno, entraría acá en Data Engineer, muy bien. Y sí, sería un reemplazo porque está corriendo en Azure, o sea que sería cloud, y lo que tiene es que utiliza notebooks en production, lo cual es bueno para visualizar, entiendo. Sí, eh, estaría bueno, porque creo que puedes empezar con una prueba de Databricks y empezar a aprender lo básico con alguna cuenta que te apruebe, tengo entendido, Microsoft, y con eso puedes empezar a correr y puedes ver muchas de estas cosas juntas. O sea, está muy bueno. Sí, 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 perfecto, gracias por el aporte. Lo hubiera puesto acá, la verdad, es verdad. Databricks hoy en día es una necesidad también. Gracias a vos, Leandro. Bueno, el analista de datos va a buscar herramientas de BI, ¿sí? Desarrollar tableros, dashboards, KPIs. Recordemos que las KPIs, a diferencia de, no sé, una métrica normal, un indicador normal, una medida normal, es que está atado a un objetivo de negocio, ¿sí? Entonces decimos, bueno, estamos vendiendo, pero ¿cuánto? ¿Sí? Necesitamos tener un parámetro e ir midiéndolo, ¿sí?
es eso lo que cambia. Es una forma más linda de hablar de medidas, pero porque está orientado a un objetivo de negocio. No es exactamente lo mismo. Bueno, Python, mucho más simple que un ingeniero de datos. Tampoco hace falta que se sepan muchas librerías complejas. Cabe aclarar que acá el ingeniero de datos con Apache Spark puede usar PySpark. Y acá en Python, con saber pandas y saber, no sé, matplotlib para poder graficar y encontrar los insights de esa forma, alcanza. A mi criterio, como analista de datos semi-senior actualmente, alcanza con eso. Yo me fui más por las ramas porque aprendí tools tanto de ingeniería de datos como de ciencia de datos y como que hay una ensalada de cosas que sé con Python, pero con saber un poquitito alcanza incluso para un puesto semi-senior. Y bueno, y SQL porque vas a tener que hacer consultas. O sea, vas a tener que hacer consultas para extraer los datos. Y por último, el Data Scientist va a tener que saber herramientas como, bueno, TensorFlow, por ejemplo, Scikit-learn, es una librería muy buena para empezar, ¿sí? Es básico para empezar con modelado. Mismo Docker, ¿por qué no? Git también. Es un software para versiones, ¿ok? O sea, van a tener versiones del código. Plotly me gusta mucho más que Matplotlib. Me mostró un amigo hace poco y me copó mucho. Por eso agregué acá Plotly y no Matplotlib. Es mucho más fácil de codear y la verdad que tiene gráficos muy buenos y a nivel web es muy bueno también, interactivo. Y después agregué Weka y Nime porque dentro de lo que es la etapa exploratoria y lo que es el descubrimiento, ¿sí? Con los datos, en un proceso de KDD, ¿sí? Weka y Nime son muy buenas para eso. Es más académico el asunto. Es si quieren empezar a aprender bien los conceptos, para qué sirve cada modelo, para qué sirve, no sé, attribute selection, etcétera. Em, sirve mucho. Y ahí habla Marcelo Peralta, Plotly y Streamlit se llevan bien, perfecto, exactamente. Bueno, de hecho con un amigo estuvimos haciendo en un canal que luego les voy a recomendar, con Plotly, con Streamlit, haciendo un proyectito por ahí. Así que perfecto que lo nombrás, Marcelo. Eh, va por ahí, va por ahí, va por ahí, perfecto. Y bueno, ahora sí les paso a comentar un poquitito de DataNexo, esta página que creé, que actualmente está en LinkedIn, la pueden buscar, pueden ir a seguir. Es una página actualmente, futura plataforma, que actualmente lo que hace es dar consultoría y asesoría, ¿sí? Tanto a personas físicas que tengan ganas de empezar a trabajar en ciencia de datos, pero que no sepan cómo setear su career path, ¿sí? Y a empresas, organizaciones que quieran migrar a cloud y quieran tener un primer pantallazo sobre cómo hacerlo en caso de que no tengan gente que se esté dedicando a eso en su empresa. ¿Cuál es el tema de esto? Que esto en el corto plazo me funciona bien haciéndolo yo solo. De todas formas, tengo 2 personas que me están ayudando, sí, recluté 2 personas que me ayudan con el tema de la consultoría y la asesoría. El costo es menos que lo que cobro por clase en una plataforma, así que no es algo caro, es algo más que nada como para que sea más personalizado y que sea con una persona y que no sea directamente en un video gratuito o, por ejemplo, en un workshop, sino que la idea es que sea algo más personalizado. Y por eso se cobra como a modo de decir, bueno, que haya algo, un intercambio, para que no sea simplemente gratuito, pero es algo accesible. Y bueno, me gustaría un posible camino que se haya para lo académico. Digo que hay pocas plataformas actualmente que explican, por ejemplo, Airflow, Spark, y que lo expliquen de una forma detallada y exhaustiva. Por lo que me gustaría ir por ese lado, explicar tal vez, no sé, un curso que sea entero de Plotly y ver Plotly, no sé, de principio a fin, no sé, en un curso de un mes intensivo, y que sea mucho más exhaustivo que un video de YouTube, por ejemplo, en el cual se explican las cosas, pero por arriba a veces y sin la ayuda de, ¿cómo se dice? Bueno, y sin la ayuda de alguien que les esté explicando, ¿sí? Y por último, las soluciones informáticas con distintos ingenieros de datos, cloud engineers, para las empresas que quieran migrar, ¿sí? Esto operaría ya como una startup. Y por eso, bueno, por supuesto que los que se quieran sumar están
Claro, como dice Jonathan, una ayuda de un mentor, exactamente. Me pueden hablar por LinkedIn, ya sea para cualquier duda que tengan, o mismo si les interesa el proyecto. La idea actualmente no es emplear, sino gente que quiera ser reclutada para liderar. Esa es la idea actualmente. Poder liderar y hacer un proyecto colaborativo, porque actualmente no es una startup que pueda ir y emplear gente, sino que la idea es empezar a democratizar un poco más todas estas cosas por medio de, por ejemplo, LinkedIn. Esta es la idea. Bueno, ahí en el chat, ahí Marcelo dijo, me interesa, perfecto, muchas gracias. Ahí en el chat les dejó Santi mi canal de blogs, ¿sí? También se los copio yo y se los pego acá. Les recomiendo que vayan a seguir, que comenten también si vienen del workshop, que comenten en el último video o donde quieran, que vienen de acá, de Webstarter Academy, y que, bueno, apoyen también a Webstarter Academy en LinkedIn, que nada, son unos grosos, y también les agradezco a ustedes y a Webstarter Academy por la oportunidad de, bueno, de escucharme hablar de lo que más me gusta. Así que, bueno, muchas gracias. Excelente, Kevin. Muchas Gracias, Kevin. gracias. Aplausos, emojis, todo para Kevin. Vamos. Gracias, Kevin. Gracias a Estuvo muy ustedes. interesante. Muy claro, se nota que le apasiona y le gusta lo que hace por cómo lo explica y lo transmite, ¿no? Es crack. Un genio. Gracias.